Hoy vamos a tener un mensaje especial. Ya esta semana te viene el año, ¿verdad? Inicia otro año. Entonces vamos a tener un mensaje de fin de año o año nuevo, como quieras verlo, ¿no? Fin de año, año nuevo. Pero en esa transición, ¿ok? Y ve abriendo tu Biblia ahí en Filipenses nuevamente, por favor. La semana pasada también tuvimos un mensaje especial de Navidad y vimos Filipenses 2. Y vamos a terminar de ver esa porción, ¿no? Vimos solamente del verso 5 al 8. Vamos a ver la parte final de esa porción pequeña donde nos habla acerca de la obra de Cristo, ¿no? Del 9 al 11 vamos a ver el día de hoy. Y vamos a aprender, ¿no? Lo que Cristo hizo y lo que el Padre hizo, ¿no? Y eso es un ejemplo para nosotros. Entonces, eh, vamos a leerlo y después de eso oramos e iniciamos, ¿ok? Dice así, Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, meditar en ella, estar presente, Señor, en nuestro corazón. Y te damos gracias por esta mañana que tú nos permites reunirnos, Señor, y poder escuchar tu voz. Señor, habla a nuestro corazón. Esa es nuestra oración, nuestra petición esta mañana juntos. Te pedimos esto, que seas tú dirigiéndonos en tu palabra, hablando de nuestras vidas, transformándonos, mostrándonos tu voluntad, Señor, y de qué manera nosotros podemos, Señor, pues hacer esa voluntad y participar en esa voluntad, Señor. Por favor, dirígenos, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, la última porción, si lo podemos dividir en esas dos partes, ¿no? Del verso 5 al 8, como vimos la semana pasada, nos habla de la humillación de Cristo, ¿no? Y esa última parte nos habla de la exaltación de Cristo, ¿ok? Y que es muy interesante poder ver esta última parte, ¿no? Cómo el Padre exaltó a Jesús de esta manera, ¿no? Y podemos aprender de eso nosotros, ¿verdad? Pero nos mostró un camino. No tenemos que ver estos versículos aislados, sino recordarlos en su contexto, ¿ok? Y creo que es muy, muy bueno para nosotros estudiarlo en este momento, ¿no? Terminando un año, iniciando un año, porque estamos viendo tiempos complicados, ¿verdad? En los que abunda el orgullo, la soberbia, abunda el amor propio, ¿verdad? Abunda mucho la búsqueda del éxito personal y eso pues nos está llevando a tener una sociedad muy, muy egoísta, ¿no? Y con muchos problemas, ¿no? Realmente ese es el asunto, ¿no? Es por eso que es importante comprender lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Y la semana pasada que veamos esta primera parte, ¿no? De la humillación de Jesús, citaba este versículo en palabras de Jesús. Déjame leerlo, Mateo 23, verso 12. Jesús dijo esto: porque el que se enaltece será humillado, ¿recuerdas? Y la semana pasada les mencionaba eso, hay dos caminos, ¿no? El que se enaltece será humillado, pero dice el que se humilla, y el que se humilla será enaltecido, ¿no? Y son dos caminos diferentes, ¿no? Depende de lo que tú hagas, va a haber una respuesta, ¿no? Si tú te enalteces, vas a ser humillado. Pero si tú te humillas, vas a ser enaltecido. Ese es el camino que Jesús tomó, el segundo, ¿verdad? El que se humilla será enaltecido. Y Jesús se humilló, ¿recuerdas? Se humilló y se humilló y se humilló conmigo la semana pasada, viniendo a este mundo a morir por nuestros pecados en la cruz, y el Padre lo va a enaltecer. Es el camino que Jesús tomó, ¿ok? Y es el camino el mejor camino más bien para todo verdadero cristiano, o el camino que vamos a estar siguiendo nosotros, ¿verdad? Humillarnos, porque un día seremos enaltecidos. Y esa es una promesa que encontramos en la palabra de Dios, ¿ok? Y vemos algo muy importante aquí: la humildad siempre será recompensada, ¿no? Piensa en eso, ¿no? Siempre que Dios te pida que te humilles, ¿no? En cualquier situación, en cualquier ocasión, en cualquier oportunidad, piensa en eso. Dios va a recompensar eso, porque es lo que nos dice la palabra, ¿no? El que se humilla será enaltecido, ¿verdad? Algunos versículos más que mencionan ese principio, ¿no? Y hemos hablado de ellos en los últimos libros que hemos leído, hemos estudiado, Santiago y Pedro. Santiago 4, versículo 10, humillaos delante del Señor, ¿recuerdas? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará, ¿verdad? Y Él os exaltará, dice el texto, ¿no? Primera de Pedro 5, 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo.
¿Se dan cuenta? Es un principio que encontramos en toda la Biblia, ¿no? Si nos humillamos, Dios va a exaltarnos, ¿ok? Y eso mismo ocurrió con Cristo en su obra. Y recordemos que Pablo lo que busca aquí con los filipenses es llevarlos a eso, ser humildes, porque entre ellos, aunque no se habla de un problema en particular, solamente en el verso 4 se menciona a dos mujeres que tenían conflicto, Pablo está buscando la unidad en el cuerpo de Cristo entre ellos, ¿no? Y le está pidiendo, humíllense. Haya pues en ustedes sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Como vimos en el verso 5, ¿no? Y es esa humildad, ¿no? Prometiendo esto, va a haber una exaltación. Entonces, igual como Jesús se humilló y fue exaltado, si nosotros nos humillamos, seremos un día exaltados. Pero es importante aclarar que la exaltación que nosotros experimentaremos, ¿no? Como hombres, no es igual, no será igual a la de Jesús, ¿ok? Así como nuestra humillación nunca será igual a la de Jesús, ¿ok? Simplemente es el ejemplo y camino que debemos de seguir nosotros, que Jesús nos dejó y que Pablo está recordando aquí. Pero quiero que veamos de qué manera Jesús fue exaltado, ¿ok? Y aquí nos muestra el versículo 9 al 11, la manera en que el Padre lo exalta. Fíjate lo que dice el verso 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. De esta manera, ¿no? Y comienza diciendo por lo cual, ¿no? Describe la causa, esa palabra por lo cual está describiendo la causa. ¿Por qué? Porque Jesús decidió humillarse, ¿ok? Jesús decidió humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, ¿recuerdan? Los anteriores versículos describen precisamente lo que Jesús hizo que provocó esta exaltación. Vamos a leerlos otra vez, ¿no? Para recordar cómo dice verso 5. Haya pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Recuerdas la palabra siervo? Es esclavo. Hecho semejante a los hombres. No es que no fue hombre, 100% hombre. La semejanza es que él no pecó igual que nosotros, pero estuvo en esa condición. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, ¿verdad? ¿De qué forma? Haciéndose obediente. Jesús, como vimos la semana pasada, nunca tuvo la necesidad de obedecer. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Estás de acuerdo? Nunca tuvo la necesidad de obedecer, pero sí hizo obediente. ¿Y de qué manera? Hasta la muerte, ¿verdad? ¿Y qué tipo de muerte? Se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte de un malhechor, la muerte más vergonzosa que existía en ese momento. Vemos que ni siquiera un ciudadano romano podía ser condenado a la cruz, pero fue Jesús quien fue condenado a la cruz. Y vemos que para los judíos era una maldición, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Jesús llevó eso hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Y murió en una cruz y Jesús fue sepultado, ¿verdad? Pero al tercer día resucitó. Y ahí comenzó la exaltación de Cristo, ¿ok? De esa manera, Él tomó el camino de su propia renuncia. Renunció a sí mismo, a sus derechos, como vimos. No buscó un nombre para sí mismo. ¿Se dan cuenta? Se humilló a sí mismo. No buscó un nombre, pero Dios le dio un nombre. ¿Ok? Y ese es el punto aquí. Ese fue el motivo por el cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque Jesús se humilló, digámoslo de esta manera, hasta lo sumo, hasta lo más bajo. Por lo tanto, el camino a la exaltación es y será siempre a través de la humillación. ¿Ok? Entonces, Dios quiere que aprendamos a ser humildes y a vivir de esa manera, humillándonos. ¿Ok? No necesariamente que alguien más nos humille, porque veamos eso. Jesús, no es que Jesús nunca dice Jesús fue humillado, que claro, mucha gente trató de humillarlo, se burlaron de él, le injuriaron, ¿verdad? Le escupieron, lo golpearon. Pero realmente el texto dice, Él se humilló, o sea, Él soportó todo eso, ¿verdad? Porque Él podía, tú lo sabes, Él es Dios, en un instante acabar con todos esos hombres, pero se humilló soportando eso, ¿ok? Él no lo humillaron, Él se humilló. Por eso dice, el que se humilla será enaltecido. No, al que yo humille voy a enaltecer, ¿ok? Porque el texto es, el que se enaltece será humillado. Entonces ya cuando tú eres humillado, no es porque Dios te va a enaltecer, sino es porque ya tú te enalteciste, ¿me explico? Ya cuando Dios te humilla es porque tú buscaste enaltecerte, Dios tuvo que humillarte. Y muchas veces así es como llegamos a Cristo, ¿no es así? Dios tiene que bajarnos de la nube para mostrar nuestro pecado y nuestra condición, para ser salvos, y nos tiene que humillar de alguna otra manera.
Experimentamos eso, la humillación. Y eso nos lleva a postrarnos delante de Dios. Pero es donde comienza este camino de humillación propia. Yo tengo que humillarme. ¿Para qué? Para que un día, en su gracia y misericordia, Dios también me exalte igual que a Jesús. No de la misma manera como ya vimos, pero Dios es la promesa que hay. Se ha exaltado. ¿De qué manera? Pues vamos a estar con Él en gloria, ¿no es así? Es lo que esperamos. Pero quiero que nos enfoquemos en la exaltación de Jesús, ¿ok? Entonces, te decía que el camino de la exaltación es y será siempre a través de la humillación. Por lo cual Dios, dice el texto, Dios también le exaltó hasta lo sumo, ¿ok? Fue Dios el Padre, es interesante verlo eso, quien exaltó a Jesús. No fue nadie más, no menciona a nadie más. Dios el Padre le exaltó a Jesús. Y esa es la mayor exaltación que alguien puede recibir, ¿no crees? ¿Por qué? Porque es Dios quien la produce, es Dios quien la hace. Y el texto es muy claro, Dios le exaltó hasta lo sumo. Si Dios exaltó de esta manera a Jesús, ¿cuánto más debemos de exaltarlo nosotros, no crees? Y eso es lo que quiero que consideremos esta mañana. Que este año que iniciamos tengamos este objetivo en nuestra mente y en nuestro corazón, exaltar a Cristo en nuestras vidas. Que Cristo sea exaltado en nuestras vidas. Así como el Padre le exaltó, así que nosotros exaltemos a Jesús. ¿No te parece un buen propósito de año? Y no de año, de vida. Porque no solamente es, bueno, solo este año lo voy a hacer. No, que empecemos a buscar eso, exaltar a Jesús. Un tiempo en el que se ha perdido eso, aún dentro de la iglesia. Hablar al principio, estamos pasando por tiempos muy egoístas, ¿verdad? Donde el hombre solamente busca lo suyo propio. Y eso no ocurre solo fuera de la iglesia, también dentro de la iglesia. Y nos olvidamos de quién es el que debe ser exaltado por sobre todas las cosas. ¿Quién es? Cristo, ¿verdad? Jesús. De aquí lo estamos viendo. Dios le dio un lugar de honra y honor, el más excelso que existe. ¿No es así? Por lo tanto, si Dios le dio ese lugar, es el lugar que tú y yo tenemos que darle a Jesús en nuestra vida. Dice entonces que le exaltó hasta lo sumo. Esta exaltación involucró su resurrección, como te decía, de la muerte a la vida. Involucró su ascensión de la tierra al cielo y su glorificación fue recibida arriba en gloria. Así como fue bajando y bajando y bajando, Jesús fue subiendo y subiendo y subiendo hasta el lugar de mayor honor. ¿Okay? Desde el lugar más profundo a la posición más elevada. ¿No? Es increíble ver eso. La semana pasada vimos lo que la Navidad significaba, la humillación de Jesús, viniendo a este mundo tomando un cuerpo humano, muriendo por los pecados, ¿verdad? Pero hoy recordamos esto, pero Jesús no se quedó ahí. Fue exaltado hasta el lugar de mayor honra que existe, el lugar que el Padre le dio. ¿Ok? También le exaltó hasta lo sumo. La palabra que se usa en el original literalmente quiere decir subirlo al cargo más alto. Ahí fue donde el Padre puso a Jesús, en el cargo más alto. Dios exaltó a Jesús al mayor grado posible. ¿Se dan cuenta? A mayor grado. Por eso Pablo dice hasta lo sumo. ¿No? Nadie más ha estado en ese lugar. Jesús. Y recuerden que Jesús llega a ese lugar ahora con una nueva naturaleza. ¿Verdad? Naturaleza de hombre. Siendo Dios, ahora llega como un hombre también, tomando ese lugar de honor. El grado más grande y mayor que existe fue el lugar que el Padre le dio. Y te decía nuevamente, es el lugar que debemos de darle a Cristo en nuestras vidas. ¿No es así? El lugar, la posición más alta de autoridad en nuestra vida tiene que estar Jesús. Él tiene que gobernar. Eso es exaltar a Cristo, ¿verdad? Exaltar a Jesús no solamente es venir y poner alabanzas y cantarle y alabarle y reconocerle. Es parte de nuestra adoración, es parte de nuestra alabanza. Pero exaltar a Jesús va más allá de eso, ¿no te parece? Exaltar a Jesús es esto. Es colocarlo en el lugar, en la posición más alta de autoridad en nuestra vida. Él tiene que dirigir nuestra vida. Eso realmente es ser cristiano, ¿verdad? Y no es fácil, pero eso es ser cristiano. Es dejar que Él dirija. Se trata de Cristo, no de nosotros. ¿No es así? Por eso se usa el nombre, el título cristiano, porque viene de Cristo. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Sí, ¿verdad? Muy lógico.
pero en la práctica ya no es tan lógico. Se trata de que Jesús gobierne nuestra vida, de que sea el rey de nuestra vida, el Señor de nuestra vida, porque eso es lo que hemos proclamado, ¿no es así? Entonces se trata de eso. ¿Y sabes qué es lo mejor que podemos hacer? Dejar que Él tenga ese lugar de honor. Porque ¿sabes qué va a pasar cuando tú y yo buscamos eso? ¿Sabes qué va a suceder? Nos vamos a humillar. Y vamos a tomar el camino que Él eligió. En lugar de buscar enaltecernos nosotros, al enaltecer a Cristo, tú y yo vamos a humillarnos. Y un día seremos enaltecidos. ¿Te das cuenta de eso? Es el camino que tú y yo debemos de seguir, ¿no? De repente es decir, ¿y cómo me humillo? Exalta a Cristo. Exalta a Jesús. Esa es la manera correcta, ¿ok? Darle ese lugar a Cristo, obviamente nos va a costar. Es el problema, que va a costar, ¿no? Y muchos no quieren pagar ese precio, pero es costoso. Pero va a haber una recompensa, recuérdalo. ¿Por qué va a costar? ¿Qué va a costar el humillarnos como Él lo hizo? Pues la humildad puede costarnos comodidad, ¿verdad? La humildad puede costarnos reputación. La humildad puede costarnos tiempo, que a veces no queremos dar. Puede costarnos dinero, puede costarnos muchas cosas, ¿verdad? Pero eso es lo que nos está diciendo aquí. Vea lo que Jesús le costó el humillarse, dejar su lugar de honra, de gloria, ¿verdad? Y es el ejemplo que tenemos nosotros. Es la manera en que tú y yo debemos de exaltar a Cristo en nuestras vidas, darle ese lugar de eminencia, de autoridad, de poder. Y eso es algo que solo podemos hacer si nos humillamos, como Él lo hizo. Entonces así comenzó. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, dice el texto, un nombre que es sobre todo nombre, ¿ok? Un nombre que es sobre todo nombre. Dios le ha dado a Jesús un nombre que lo marca por encima de todos los demás, es lo que dice el texto. Jesús está encima de todos los demás. El nombre sobre todo nombre destaca una posición por encima de todo ser. ¿Qué quiere decir eso? No solo refleja su naturaleza, su esencia divina, sino también los privilegios. Esos privilegios exclusivos que el Padre le otorgó a Jesús en respuesta a su obediencia y su obra. Un nombre que es sobre todo nombre. En este momento Pablo no revela el nombre supremo, pero lo hace a continuación. Ahora, cuando dice un nombre que es sobre todo nombre está tu nombre. Está mi nombre, ¿verdad? Su nombre es sobre mi nombre, sobre mi persona, ¿te das cuenta? Y dice el texto, para que en el nombre de Jesús, verso 10, se doble toda rodilla, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo no deja duda de a quién se refiere. Aquí ya dice el nombre. El nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesús, ¿ok? Es el nombre de Jesús. Entonces, si te llamas Jesús, no, aquí no opera eso, ¿ok? Jesús era un nombre común en esa época, como lo es en nuestros días. Por lo tanto, no está refiriendo a que todo aquel que se llama Jesús era exaltado por Dios de esta manera, ¿ok? Para poder entender el significado de pasajes como este, debemos de entender la mente del apóstol Pablo, ¿no? Recuerden, él era un judío, un fariseo, conocía muy bien la ley, pero tenía un trasfondo judío totalmente, ¿no? Y para él, igual que todos los judíos, el concepto de nombre implica más que un simple nombre. En el concepto hebreo, el nombre se refería al carácter y la cualidad de una persona. Y tú lo puedes ver en el resto del relato bíblico, habla de cómo Dios cambia el nombre de las personas, ¿verdad? Y el nombre tiene un significado y habla de su carácter, su persona. Y es sentido aquí, ¿ok? Está hablando del carácter de la persona en ese nombre. Ahora, el nombre de Jesús, ¿de dónde proviene? Para poder entender qué es el significado de este nombre. Viene del hebreo Yeshua o Yehoshua, que significa Jehová salva. Es lo que significa la palabra Jesús ya en nuestro idioma. El nombre de Jesús es una referencia al título El Salvador, ¿ok? Podemos decir que entonces Jesús significa el Salvador, así es.
Y ese sentido de ese nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. ¿Ok? Déjame citar dos versículos, uno en Juan y uno en Hechos. Juan capítulo 1, versículo 12, ¿ya los conoces? Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, ¿recuerdas? A los que creen en qué, ¿recuerdas? En su nombre, ese sentido. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el punto aquí, ¿no? Tanto Pablo como Juan, ¿no? Pedro tenía el concepto del nombre como el carácter de la persona, el significado de lo que era ese nombre. Y es el Salvador. Por eso dice, más a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son los que le reciben? Los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre? El Salvador. Creen que Él es el Salvador. Él vino a salvarme de mis pecados. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos 4, versículo 12, nos habla también de ese nombre. Hechos 4:12, el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación. ¿De qué está hablando? De salvación. Dice, en ningún otro hombre hay salvación, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? No hay más. Jesús lo dijo, los apóstoles lo entendieron y así lo predicaron. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre, ¿verdad? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, estos versículos son una referencia al nombre de Jesús como el Salvador, ¿verdad? Juan 1:12, Hechos 4:12 está hablando de salvación y habla del nombre de Jesús. Y eso es lo que significa Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el sentido de que solo Él puede salvar. Dice la exaltación, solo en Él hay salvación, ¿verdad? Pero hay otro título que se identifica con el nombre de Jesús. Y esa es la referencia de Pablo en el contexto de Filipenses. El título de Señor, como dice en el verso 11, ahorita lo vamos a ver. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Salvador, el Señor. ¿Ok? Y eso es muy importante entenderlo. Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Ok? Un nombre que es sobre todo nombre para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿En qué sentido? En esta frase del Señor. ¿Por qué? Acompáñame a Romanos capítulo 10, por favor, acompáñame ahí. Romanos 10. Quiero que veamos esta porción de Pablo donde habla acerca de Jesús como el Señor. Verso 8, dice Pablo, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está citando Deuteronomio. Dice, y esa es la palabra de fe que predicamos. Esa es la palabra de fe que tú y yo predicamos ahora. Cuando tú le predicas a alguien acerca de Jesús, estás predicando esta palabra de fe. Es fe, él tiene que confiar en esto. ¿Cuál es la palabra? ¿En qué está confiando? Verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor, y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Isaías 28:16. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Joel 2:32. ¿Ok? Esa es la palabra de fe que tú y yo predicamos, la palabra de fe que tú y yo hemos creído. Que Jesús es el Señor. Y ese es el nombre que Dios le dio. El nombre de Jesús. ¿Verdad? ¿Por qué es importante esto? Nuevamente, en la mente de Pablo como judío, el Señor es una referencia a Jehová. ¿Sabías eso? Es una referencia a Jehová. Para los judíos, el nombre de Dios, Jehová o Yahweh, o como quieras ponerle, ¿no? Era demasiado sagrado para ellos. Tan sagrado como para pronunciarlo. Así que ellos lo usaban un título, el título de Señor. En hebreo, Adonai. ¿Has escuchado eso? Era el hebreo, Adonai, el Señor, en lugar de su nombre personal. ¿Ok? Ellos usaban eso, Adonai. Si te has dado cuenta, por ejemplo, algunas traducciones, la NBI, una traducción muy conocida, Nueva Versión Internacional, en el Antiguo Testamento nunca aparece el nombre Jehová.
¿ok? En griego sí aparece, pero ellos lo traducen como el Señor. ¿Te has dado cuenta de eso? Salmo 23, ¿verdad? Si Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Y ellos lo traducen como el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces es muy interesante porque ellos tomaron como ese pensamiento judío, ¿no? De vamos a poner Señor en lugar de Jehová, porque de repente hay muchos cristianos que tienen problemas con el nombre Jehová, no sé por qué, ¿ok? No debe ser eso, o sea, tú y yo le ponemos Jehová, ¿por qué? Pues porque no se puede pronunciar, ni siquiera el hebreo podía pronunciarse esa palabra, ¿verdad? Era difícil pronunciarla, tenían que poner, el día de hoy tenías que ponerle vocales para poder pronunciarla, por eso es que aparecen de diferentes formas, pero aparecen las consonantes, ¿no? Que son las 4 consonantes que habla de Dios, ¿ok? Entonces, pues es mejor ponerle Señor. Pero en ese concepto, en esa idea judía, donde ellos usan el nombre de Adonai como el Señor, Pablo está diciendo esto en Romanos, ¿ok? Él está diciendo que toda persona que confiese que Jesús es el Señor, o sea, ¿quién? Jehová, ¿te das cuenta? Es la mente de Pablo. Todo aquel que confiese que Jesús es Jehová y que cree en su corazón que Dios le levantó a los muertos será salvo. Entonces, la palabra de Dios, ese es el lugar y el nombre que Dios le dio a Jesús. ¿Te das cuenta? El nombre de Jehová, Él es Jehová. Y aquí lo deja muy claro en Romanos. Verso 13, el que te leía el último, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y este versículo lo deja muy claro, porque es una cita de Joel 2:32. Y Joel 2:32 dice, porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo está diciendo, todo aquel que invoque, todo aquel que confiese que Jesús es Jehová, será salvo. Y esta verdad eleva a Jesús al lugar más excelso que existe, como lo dice Filipenses. No hay ningún nombre más alto que Jehová, ¿estás de acuerdo? Es el nombre más alto. Y Jesús tiene ese nombre. El nombre al que se refiere el apóstol Pablo está relacionado con la deidad y soberanía de Jesús, con su autoridad exaltada hasta lo sumo, porque Él es Jehová. Esa declaración obviamente destroza todas las herejías que dicen que Jesús no es Dios. ¿Sí se dan cuenta? Aún los testigos de Jehová, obviamente, ¿no? Aquellas herejías que dicen que no es Dios o es un Dios con D minúscula. De ninguna manera, Jesús es Jehová. ¿Lo puedes decir o te da miedo? Jesús es Jehová y lo dice la palabra, es el Señor. Eso significa un nombre que es sobre todo nombre. Él es Jehová. Velo de esta manera. ¿Es Jehová el del Antiguo Testamento, el Dios creador? Sí, he sido siempre ese. ¿Te das cuenta? Y Él vino a esta tierra tomando semejanza de hombre. La condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y de esa manera Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Para que el nombre de Jesús, el Salvador, el Señor Jehová, se doble toda rodilla. ¿Recuerdas? Ahorita me llenó a la mente Isaías 53:6, ¿verdad? Todos nosotros nos queremos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿no? Esa referencia de Isaías tiene dos connotaciones. Jehová cargó en él, viene hablando de él, de Jesús, ¿verdad? El Mesías cargó en él el pecado de todos nosotros, pero también tiene la connotación de cargó en él mismo, ¿verdad? El pecado de todos nosotros. Esto es muy fuerte y sobre todo para un judío entenderlo es muy fuerte, muy difícil. O sea, para algunos cristianos es difícil. Pero si nosotros realmente estudiamos la palabra y podemos entender lo que está diciendo claramente eso el apóstol Pablo. ¿Quién es Jesús? Le dio ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Ok? Entonces, Pablo no está refiriendo a cualquier Jesús, ¿te das cuenta? Él se refiere a la persona de Jesús de Nazaret, el hombre que habitó en esa tierra y quien murió y resucitó pagando el precio de nuestros pecados en la cruz. ¿Te das cuenta por qué tenemos que exaltar a Jesús? Recordando quién es Él realmente.
Pero el texto también nos dice que hay un propósito en esto. Regresando a Filipenses, Dios le dio a Jesús el nombre, sobre todo nombre, con un fin. Dice, ¿para qué? Verso 10, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿verdad? Toda rodilla. Y el primer acto de reverencia, porque vamos a ver dos actos, pero el primer acto de reverencia al nombre de Jesús será que toda rodilla se doble ante Él. ¿Ok? Toda rodilla. Y todos sabemos que el doblar la rodilla es un acto de reverencia y sumisión. Muestra eso. Reverencia, pero también sumisión. Estás sometiéndote a esa autoridad. Y el texto lo deja claro. Toda rodilla se doblará. ¿No es así? 700 años atrás, Isaías profetizó esto. 45. Isaías 45, versículos 22 y 23. Fíjate lo que dice. Isaías 45, 22 y 23 dice, mirad a mí y sed salvos. Está hablando Dios. Mirad a mí y sed salvos. Véanme a mí y sean salvos. Todos los términos de la tierra, no solo los judíos, todos los términos de la tierra, dice, porque yo soy Dios y no hay más. Solo en Dios hay salvación, ¿estás de acuerdo? Y es lo que dice aquí el texto, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, por mí mismo, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Algo seguro como eso, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Es el texto que Pablo usa aquí. ¿Se dan cuenta? Y está hablando de Dios, que a mí se doblará toda rodilla. ¿Te das cuenta? ¿Quién es Jesús? Dios, ¿no? Aquí lo está diciendo. Toda rodilla se va a doblar delante de ¿quién? De Jesús. Isaías dice delante de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Y toda lengua va a jurar esto. Toda rodilla se conforma por tres grupos que va a decir a continuación Pablo en Filipenses. Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ¿ok? Entonces, es el lugar que Dios le dio, pero habla de esos tres lugares en los que se va a doblar la rodilla. De los que están en los cielos, ¿a qué se refiere? Este grupo es una referencia obviamente a los ángeles de Dios, ¿verdad? Y también a los santos que han sido redimidos a lo largo de la historia, los que están en los cielos, todos ellos van a doblar su rodilla. En la tierra, aquí este grupo lo conforman todos los habitantes de la tierra, tanto los creyentes como los incrédulos, aquellos que aún vivan cuando Jesús se ha manifestado ante todos como el Señor, creyentes e incrédulos, todos van a doblar su rodilla. Los creyentes continuarán con la adoración voluntaria que iniciaron al ser salvos, y los incrédulos tendrán que someterse a esa adoración. Es la diferencia, que para ellos no será voluntaria, sino serán realmente movidos por el terror de ver quién es Jesús realmente. ¿Okay? Pablo, déjame leer esto en Tesalonicenses, le escribió a los tesalonicenses acerca de esta verdad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, dice así: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Estarán a su regreso en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Jesús un día va a regresar, ¿se dan cuenta? Un día va a regresar y todos aquellos que aún le han negado y se han resistido, se han rehusado, aún han ido en contra del evangelio, creyendo la mentira de Satanás, aún todos ellos, ese día que Jesús regrese, van a doblar sus rodillas, ¿te das cuenta? Van a reconocer quién es Jesús. Ya no voluntariamente, sino porque obviamente ya lo van a ver y no nos va a quedar de otra. ¿Te imaginas eso? ¿Cuánta gente el día de hoy, ya hablamos de eso al principio, ¿no? Ha crecido tan egoísta pensando que ellos son Dios, su propio Dios, sacando a Dios de sus vidas,
negando a Cristo porque no quieren someterse a una autoridad mayor precisamente, pero un día lo van a tener que hacer a la fuerza. ¿Verdad? Pero nosotros lo hemos hecho ya. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesús. Porque hemos confesado que Él es el Señor. ¿Verdad? Si tú y yo hemos confesado a Jesús como el Señor, ¿qué sigue ahora? Hacerlo el Señor, ¿no crees? Si lo confesamos es porque realmente estamos creyendo en eso. Pero eso se va a mostrar en nuestra forma de vivir. Que Él tenga ese lugar en nuestra vida. ¿Okay? Regresando al texto, el tercer grupo que menciona debajo de la tierra, este grupo que un día va a adorar al Señor exaltado, serán los que estén debajo de la tierra. Y se refiere, obviamente, seguramente a los demonios, a los ángeles caídos, a los que están, a esos espíritus encarcelados que vimos en Pedro, ¿recuerdan? Se refiere a ellos. Pero también se refiere a los hombres muertos que decidieron no creer en el nombre de Jesús, que están en espera del juicio y el castigo eterno. Todos ellos también un día van a confesar a Jesús como el Señor. Y qué triste y qué miserable será que al final se dé cuenta que estuvieron equivocados todo el tiempo. ¿No crees? ¿Qué será más triste? ¿Que nosotros nos equivoquemos como creyentes o que una persona se equivoque como incrédula? ¿Quién va a perder más? ¿No? Pero al final todos van a doblar su rodilla delante de Jesús. Eso es lo que nos está diciendo el texto, ¿verdad? Los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. ¿Ok? Y aunque Pablo hace mención en cada grupo, hace mención al lugar donde se encuentran, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, también lo podemos ver de acuerdo con el tiempo. Porque al final solo es cuestión de tiempo, ya que al final todos reconoceremos el señorío de Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Un señorío universal. Si tú no estás reconociendo a Cristo aún el día de hoy, no esperes más. Ese es el día, ese es el momento, ¿te das cuenta? De hacerlo. Es el tiempo. Aún hay tiempo para doblar tu rodilla voluntariamente y decir: Jesús es el Señor. Él es el Salvador. Es el nombre que Dios le dio sobre todo nombre. Verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el segundo acto de reverencia que te decía hacia el nombre de Jesús. Lo primero es doblar su rodilla, reconociendo reverencia y sumisión, ¿recuerdas? Y ahora dice confesión. Toda lengua, toda rodilla y toda lengua confiese esto, que Jesucristo es el Señor. ¿Y qué es el Señor? Jehová, ¿recuerdas? ¿Ya te diste cuenta? Es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Toda lengua confiese. La palabra lengua es una referencia a idioma. Sin importar el idioma que hable, todo ser humano y todo ser angelical confesará el señorío de Jesús. Aún Satanás, aún los demonios. ¿Te das cuenta de eso? Todos ellos van a confesar un día la realidad de que Jesús es el Señor. Reconocer a Jesús como Señor debe incluir sumisión y obediencia. ¿Por qué? Porque por definición el título del Señor es lo que exige. Él es el amo, ¿no? Él es el amo, no somos sus siervos, sus esclavos, ¿recuerdas? Y Él es el amo. Esa es la manera en que tenemos que exaltar a Jesús nosotros mismos. Doblando nuestra rodilla, haciendo reverencia, sometiéndonos a su voluntad y confesándole en todo momento quién es Él. Él es el Señor, Él es Jehová, Él es el Dios eterno, el Creador, el Todopoderoso, el Shaddai. ¿Te das cuenta? Es Jesús, ¿no? Cuando tú estudias el Antiguo Testamento con esto en mente, vas a ver de una forma muy diferente. Cuando tú estudias el Antiguo Testamento con esto en mente, Jesús es el Señor, Jesús es Jehová, vas a verlo diferente. Porque muchos no se te ha pasado,
¿O lo has percibido así? Muchos que han llegado a leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen una percepción diferente de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Algunos te dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, como que está enojado, pero el Dios del Nuevo Testamento es de buena onda, ¿no? ¿Qué crees? Es el mismo. ¿Y sabes qué? No cambia. Si esa es tu concepción, estás equivocado. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? No cambia. Cuando tú empiezas a ver a Jesús así como el Señor y lo ves en el Antiguo Testamento, vas a empezar a ver ese Dios como ese mismo Dios que es en el Nuevo Testamento, un Dios de gracia y misericordia. Vas a empezar a ver en el Antiguo Testamento como eso, un Dios que está así, un Dios que habla de juicio, está irado, ¿verdad? Pero también vas a ver un Dios que está mostrando su misericordia, extendiendo su misericordia cada vez más, y su gracia y su perdón. Entonces es importante esto. Confesar quién es Jesús, Él es el Señor, Él es Jehová. Empieza a tener esa percepción de quién es Cristo realmente en tu vida y quién es Él en el universo entero. Él es el Creador, ¿ok? Entonces, es el segundo acto de reverencia a Jesús, es confesarle, ¿verdad? Y necesitamos hacer eso. Exaltar a Jesús, sí, es someternos a Él, es su señorío, pero también es exaltarle y confesar su nombre. Exaltarle es hablarle a otros de Jesús, decirle Jesús es el Salvador, Jesús es el Señor, Jesús es Jehová. Mira, te estoy dando unos versículos para que puedas, si te gusta debatir con los testigos de Jehová, ahí está. Con esto lo vas a tronar, ¿ok? Ahí no van a saber ni qué decirte. Ya con esto ya. O sea, Jesús es Jehová. Díselos así. La Biblia dice eso y declara eso. Y es más, es lo que Dios me dice que yo debo de confesar. ¿Verdad? Que Jesús es el Señor. Qué increíble, ¿no? Y tenemos que hacer eso. ¿Ok? Entonces, el señorío de Jesucristo es realmente la esencia misma del cristianismo. Y su confesión es esencial para todo el que quiera ser salvo. Porque lo dice el texto. ¿Verdad? 1 Corintios 12:3, anota el versículo. 1 Corintios 12:3, el apóstol Pablo también, inspirado por el Espíritu Santo, dice esto: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, nadie que tenga el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Nadie que tenga el Espíritu de Dios puede decir a Jesús maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Ok? Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Es una convicción que el Espíritu Santo trae a nuestro corazón y a nuestra vida. Y cuando esa convicción ya está en nosotros a través del Espíritu Santo, ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes maldecir a Jesús, porque ya lo conociste, ya sabes quién es Él. Y a pesar de que tú puedas estar en rebeldía delante de Jesús, tu corazón endurecido, tú no vas a poder negar que Él es el Señor, ¿me explico? Si realmente has creído en Jesús en algún momento en tu vida y tienes el Espíritu de Dios, porque dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, ¿ok? Y de eso se trata ahora. Nuestra vida se trata de darle lugar a Cristo, que el Padre le ha dado en el universo entero, ¿ok? Que Él sea el Señor de nuestra vida. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el amo, el soberano. Es muy importante esto, y para nosotros sobre todo. Pero Jesús dio una advertencia muy clara acerca de esto en el Sermón del Monte. Al final del Sermón del Monte, quiero recordarlo, lo hemos visto muchas veces, Mateo 7. Jesús habla acerca de esto, porque muchos piensan que por decir Señor, y Él es el Señor, ya con eso ya estoy confesándole, ¿no? Y no es necesariamente así. Se trata de vivirlo. Aquí Jesús lo dice de esta manera. Verso 21, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Fíjate lo que está diciendo. No todo el que me dice. Una cosa es decir, otra cosa realmente es confesarlo como el Señor de tu vida. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es el Señor de Jesús. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos.
No solamente es decir Jesús es el Señor. Cualquiera puede decir eso el día de hoy, ¿verdad? En el tiempo de Cristo, decir que Él era el Señor puede costarte la vida. No era tan sencillo decir Jesús es el Señor. Pero el día de hoy cualquier persona lo dice, ¿verdad? Hasta la persona más irreverente lo puede decir, ¿verdad? Jesús es el Señor, sí, es el Señor, ¿no? Pero Jesús dijo esto: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en aquel día cuando Él regrese, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Qué nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ya los tienes, usando el nombre de Jesús como si fuera un mantra, una cosa así. Pero Jesús nunca ha gobernado sus vidas. Nunca ha sido el Señor de sus vidas. Muchos van a decir: en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Y entonces les declararé: nunca los conocí. Qué increíble. ¿Cuándo se escribió esto? Hace 2000 años. Hace 2000 años Jesús citó esas palabras. Y es lo que abunda en la iglesia el día de hoy. Personas que no toman en serio el nombre de Jesús. Y hablan de Jesús como si el Señor, el Señor, el Señor en tu nombre, y en tu nombre, Señor, y en tu nombre. ¿Y cuándo? ¿Cuándo fui el Señor de tu vida? Es lo que está diciendo aquí. Entonces les declaré: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Les he dicho esto. Lo que Jesús está diciendo: lo único que conocí en tu vida fue tu maldad. Nunca hiciste la voluntad de mi Padre. Siempre hice tu propia voluntad. ¿Se dan cuenta? Eso no es humillarse. Eso es enaltecerse. Y Jesús no va a reconocer eso. Dice: no importa que tú me digas y siempre me viste y me hablaste como el Señor y el Señor y Señor y Señor. Lo importante es que si realmente fui el Señor en tu vida. Y de eso está hablando aquí. Que toda lengua confiese realmente que Jesucristo es el Señor. ¿Ok? Es importante aclarar también que esta confesión no llevará a la salvación. ¿Ok? El tiempo de gracia para que el hombre se arrepienta y crea en el Evangelio será en vida hasta que Jesús regrese a esta tierra. Cuando Jesús venga por segunda vez, el tiempo de gracia y salvación se habrá cumplido. En ese momento, cuando Jesús sea manifestado en su gloria, la salvación será un don que habrá sido para siempre recibido o perdido. No habrá vuelta atrás. Hay muchos van a confesar a Jesús como el Señor, pero no quiere decir que después de eso van a ser salvos. Hay un tiempo en el que vas a poder ser salvo confesando a Jesús. ¿Me explico? Los que hemos creído en el señorío de Jesús sabemos que Él ya posee el título de Señor, pero aún no es el tiempo señalado por el Padre para que esa autoridad se manifieste totalmente. Pero nosotros por fe lo hacemos. Jesús ya está sentado a la diestra del Padre en su trono celestial, ¿no es así? Es el lugar en el que Él está el día de hoy. Pero sabemos que aún no se ha sometido a Él todas las cosas. Mientras haya tiempo, Jesús aún se revela como el Salvador, llamándonos a todos los hombres y mujeres al arrepentimiento, para que confesemos voluntariamente que Él es el Señor y seamos salvos. Así que si otra vez estás escuchando este llamado a la salvación a través del Evangelio, como dice la palabra, si hoy soy su voz, no endurezcas tu corazón. Soy hoy la voz de Jesús diciéndote: hey, quiero ser el Señor de tu vida. Acéptalo. No endurezcas tu corazón. Tú no sabes en qué momento va a ser demasiado tarde. Fíjate la parte final, lo que dice el texto, verso 11. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. ¿Te das cuenta? Para gloria de Dios Padre. Y es el propósito de la exaltación de Cristo. Además, ese es el propósito de la obra de Cristo. Es el propósito por el cual Jesús se humilló.
hasta la muerte y muerte de cruz, y fue exaltado hasta el lugar más alto y hasta lo sumo, para gloria de Dios Padre. ¿Te das cuenta? Jesús vino a morir en la cruz y resucitó y regresó a su trono de gloria para nuestra gloria. No. ¿Sabes que muchos predican eso? Poniendo el objeto de toda la redención en el hombre como si el hombre fuera el importante. No, lo importante es Dios el Padre. ¿Te das cuenta? De eso se ha tratado siempre. Siempre se trata de Él, no de nosotros. ¿Sí te das cuenta? Ten cuidado con esos evangelios. Son muy bonitos, se oyen bonitos, pero son del demonio. Se trata de esto, para gloria de Dios Padre. La gloria de Dios es el resultado supremo de toda la obra realizada desde el principio de la creación hasta el fin de la redención. Es más, tú y yo fuimos creados y fuimos comprados para ese objetivo, para ese propósito, para darle gloria a Dios. ¿No es así? Para eso. Para gloria de Dios Padre. Y me gusta eso porque, y lo puedes ver en los evangelios, en la mente de Jesús, estando en esa tierra, siempre estuvo, y no solo en esa tierra, estoy seguro de eso, pero lo vemos aquí, estando en la tierra, Jesús siempre estuvo en su mente el deseo de darle gloria a Dios Padre. ¿No es así? Siempre estuvo ese objetivo y ese deseo. No viene a ser voluntad, viene a ser la voluntad del que me envió. Las palabras de Jesús. Siempre. Ahora, nuestra tendencia humana, ¿qué es? Es hacer nuestra propia voluntad, ¿verdad? Es buscar y anhelar la exaltación, aborreciendo la humillación. Pero el considerar la obra de Cristo, y al considerar esa obra, es necesario también considerar el camino que Jesús eligió para darle gloria a Dios. Y no hay otro camino, familia. Lo que nos toca a ti y a mí el día de hoy es humillarnos. ¿Para qué? Para que Él sea exaltado y para que le demos gloria a Dios. ¿Te das cuenta? De eso se trata. Si te hace rato este pasaje, pero déjame citarlo completo. Primera de Pedro 5, lo vimos hace poco. Primera de Pedro 5, versos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Ahí está. Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Va a haber un tiempo de exaltación. Pero el punto es que le demos gloria a Dios. Tanto en nuestra humillación como en nuestra exaltación. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene, ¿qué cosa? Cuidado de vosotros. Puedes confiar en eso. La humillación de Jesús en un sentido fue temporal y transitoria, pero su exaltación es permanente, ¿verdad? Y es eterna. Por los siglos de los siglos. Jesús ha regresado a ese lugar de gloria para nunca más dejarlo. Y un día tú y yo estaremos ahí. Nuestro tiempo en esa tierra se trata, como te decía, de humillarnos para que en la eternidad seamos glorificados juntamente con Jesús, como dice la palabra de Dios. Pero lo que nos toca ahora, familia, es humillarnos y dejar que Él sea exaltado. La descripción que el apóstol Pablo hace aquí sobre la obra de Cristo no es simplemente un estudio teológico. El propósito de Pablo es que la iglesia pueda practicar un verdadero cristianismo, teniendo por objetivo la exaltación de Cristo y la gloria de Dios el Padre. Y de eso se trata. Se ha dicho que en el reino de Dios el camino hacia arriba es hacia abajo. Y el camino hacia abajo es siempre el camino hacia arriba. Esa es la manera. No hay otra forma. Y yo quiero que terminemos con esto en mente y en nuestro corazón. Como te decía, iniciar este año, y no solo este año, sino de que lo que queda de nuestra vida, pero comenzando este año, buscando eso en nuestro corazón. Exaltar a Cristo y darle gloria a Dios Padre. Juan el Bautista escribió esto en Juan 3:30. ¿Recuerdas? Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo
mengue. ¿Te das cuenta? Si quieres tú exaltar a Cristo, es necesario que tú y yo nos humillemos. ¿Te das cuenta de eso? Ya llegará el momento en que Dios nos exalte por gracia y misericordia, ¿verdad? Pero el momento es de que Él sea exaltado en nuestras vidas. Necesitamos aprender a caminar y transitar el camino que Él dejó marcado para nosotros, que es la cruz. Todo el que quiera venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El día de hoy es el momento para nosotros de exaltar a Cristo solamente. Bueno, siempre, ¿verdad? Siempre, así lo vamos a hacer en la eternidad. Pero el día de hoy, el único que tiene que ser exaltado es Jesús, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar por esto, ¿les parece? Y dar gracias a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra esta mañana. Nos recuerda la obra final que hiciste en la vida de tu Hijo Jesucristo. La semana pasada vimos cómo Él se humilló y se humilló y se humilló, Señor, y fue hasta el lugar más profundo. Fue sepultado. Señor, por el tercer día resucitó y comenzó ese camino de exaltación del sepulcro, Señor, nuevamente a la vida. Estando en esa tierra, Señor, ascendió al cielo y en el cielo tomó su lugar de gloria, el lugar que tú le diste. Así lo exaltaste hasta lo sumo. Le diste un nombre que es sobre todo nombre, como veíamos, Señor, el nombre de Jesús, porque solo en el nombre de Jesús hay salvación, porque tú eres Dios y solo en tu nombre hay salvación. Y el día de hoy, Señor, proclamamos eso, Señor, y muchos de los que estamos aquí hemos confesado y hemos doblado nuestra rodilla delante de ti. Sabemos que eres Dios y que aun siendo Dios hiciste todo esto por nosotros. Señor Jesús, gracias por tomar nuestro lugar, dejando tu lugar de gloria, tomaste un lugar de maldición por nosotros. Es suficiente para nosotros, Señor. Debería ser suficiente para nosotros entender eso para exaltarte por el resto de nuestra vida, Señor. Pero el Padre decidió exaltarse hasta lo sumo. Y es un ejemplo para nosotros. Si Él lo hizo, es nuestro deber hacerlo también nosotros. Y el día de hoy, Señor, queremos confesarte como el Señor de todo el universo. Tú eres Jehová, como veíamos, pero Señor, te confesamos como el Señor de nuestra vida. Toma el lugar más alto de nuestra vida. Señor, toma el lugar de máxima autoridad para que tú seas Dios en nuestra vida y nos dirijas y seas exaltado para gloria de Dios el Padre. Ayúdanos, Señor, a menguar, a humillarnos para que tú cada día más crezcas en nuestra vida. Y entonces, Señor, realmente nuestra confesión sea genuina. Señor, y nuestra adoración y nuestra sumisión sea genuina, Señor. Que al doblar nuestras rodillas realmente lo hagamos con toda conciencia, voluntariamente aceptando quién eres, Señor. Señor Jesús, gracias. Gracias por venir a morir por nosotros. El día de hoy te confesamos como el Señor, el Salvador. Padre, gracias por haber tomado a Jesús tu Hijo y haberlo enviado a esta tierra y haberlo levantado hasta ese lugar de honor. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Lo que nos corresponde a nosotros el día de hoy es humillarnos al igual que Cristo lo hizo. Por fe, confiando, Señor, en que un día Él vendrá en gloria y estaremos con Él en ese lugar. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Ese es nuestro anhelo y pone ese deseo en nuestro corazón. Iniciando, Señor, no solo este año, este día. Iniciando así, Señor, cada día de nuestras vidas, cada día de lo que resta en esta tierra, Señor, que podamos vivir así de esta manera, Padre. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.